Vamos de inmediato con el doctor Natalian Primo, ya lo había adelantado Fernando Carballo, él es experto en Derecho Constitucional, para ver qué terreno estamos pisando en relación a esta demanda. ¿Cómo está, doctor Primo? Bienvenido. Muy buenos días, Mónica, Fernando y Carlos. Un gusto estar con ustedes, como siempre. A ver, la primera pregunta, más allá de el tema ya específicamente procedimientos, que esto se señala que en el mejor de los casos, en el escenario que podría ocurrir en febrero, podría haber un pronunciamiento del Tribunal Constitucional si es que se admite esta demanda, si es que está bien hecha, en fin, todas estas toda esta formalidad dentro de una demanda de esta naturaleza. Pero ¿qué pasa o qué debería pasar entre la aplicación y vigencia de la ley y la decisión que tome el Tribunal Constitucional? ¿Qué es lo factible? A ver, Mónica, en primer lugar, la admisión a trámite se va a dar porque es una revisión de corte formal. O sea, si es que quien formula la demanda está autorizado para ello. O sea, es un tema, diríamos, de fácil verificación y no cabe la menor duda que va a ser admitida. Correcto. Ahora, yo lo que noto es que hay una percepción de la inminencia de la ejecución de lo que esta ley dispone. Y yo creo que ahí hay un error, ¿no? Y se están creando falsas expectativas, en parte por un discurso, yo diría equívoco, por ejemplo, la señora Presidenta del Consejo de Ministros. Mire, esta ley dispone un régimen especial facultativo de devolución, que implica que las personas que quieran acceder a él se inscriban, que implica que se haga una verificación, que hay 30 días, que después hay 30 días más para con pagar el primer 50%, que después hay otros 90 días posteriores. O sea, es un trámite bastante amplio y no inminente. Y es más, la ley dice en su tercera disposición complementaria que el Poder Ejecutivo implementa el procedimiento operativo de esa ley en 15 días. Pero ese implementar el procedimiento operativo no quiere decir que en 15 días se paga. Quiere decir que en ese reglamento puede decir, bueno, la inscripción para efectos de aquellos que quieran acceder a esta devolución se llevará a cabo en un plazo máximo de 120 días. A partir de ahí, las personas que se hayan inscrito podrán tramitar ante la ONP o sea, quiero decirle lo siguiente: esta no es una norma autoaplicativa de aplicación inminente y que no requiera un desarrollo reglamentario. En consecuencia, sostener, como yo he escuchado, el Ejecutivo cumplirá con la ley, y claro, puede ser lo que yo te le digo, pero da la impresión que en esa declaración que lo que va a hacerse es que se va a comenzar a pagar esto que, como bien ustedes han dicho, es absolutamente irreal e inconstitucional. Entonces, a mí me parece que el Ejecutivo bien podría en ese reglamento establecer todo un procedimiento. En primer lugar, que, dicho sea de paso, la costumbre en el Perú es que el Ejecutivo nunca reglamenta en los plazos que fija la ley, dicho sea de paso. Sí, pero además, se toma mucho más tiempo. Por supuesto, pero además podría fijar este reglamento como acá hay un trámite facultativo que implica una inscripción, una solicitud, una verificación si la persona que lo pide es o no pensionista, en fin, todo un trámite que lo más probable es que cuando se pueda llevar a ejecución real, el tribunal ya se haya pronunciado. Entonces, yo creo que aquí lo primero es que no hay que vender falsas ilusiones respecto a lo que, como bien ha dicho Fernando, es una ley absolutamente populista y demagógica, y que lo más probable es que el tribunal la declare inconstitucional y en consecuencia no se lleve adelante este proceso de pago. Entonces no hay que generar falsas expectativas que después van a generar más desilusiones y van a generar un clima, pues, diríamos, de complicación al país que no está para ese tipo de cosas, ¿no? Doctor Primo, buenos días. Quisiera comprender qué se puede prever respecto del plazo, porque de él puede depender que el gobierno haya dispuesto ya de las modalidades reglamentarias u otras necesarias para hacer los primeros pagos, y que cuando el TC se pronuncie haya ya gente que haya recibido inconstitucionalmente sus aportes. Mire, eso ocurriría solo y tan solo si el Ejecutivo es irresponsable, porque el Ejecutivo tiene en esta ley todo un mecanismo para reglamentarla,
que tranquilamente podría esperar que salga la resolución del tribunal en los plazos. Porque fíjese usted, hoy día o mañana seguramente que el TC va a admitir a trámite la demanda. De ahí corre traslado al Congreso por 30 días hábiles. Eso va a ser más o menos que la fecha límite sea a finales de enero. De ahí el tribunal va a convocar audiencia, que lo hará la siguiente semana. Y podría estar fallando en la quincena de febrero, fallando este tema. Quiero decir lo siguiente, Fernando. Mire, este es un caso de puro derecho. O sea, este es un caso en el cual se actúan pruebas, en el cual el tribunal, no tiene formada una concepción de lo que se puede hacer desde el Congreso y desde lo que viola la Constitución en cuanto a su régimen presupuestario y a la prohibición iniciativa de gasto que tienen los parlamentarios. O sea, el tribunal ya ha fallado en reiterados casos temas similares. O sea que no me cabe la menor duda que el tribunal tiene una idea formada sobre el particular. Y en consecuencia, cumplidos los plazos formales que contempla el Código Procesal Constitucional, el tribunal va a poder sacar una sentencia rápidamente, no se va a tomarse después los 30 días que contempla el Código. Entonces, yo sí creo que un pronunciamiento del tribunal en esa materia puede salir antes que el Ejecutivo comience a realizar algún pago. Por eso es importante no tener un doble discurso, no tener un discurso que dé la imagen de que se va a ejecutar prontamente la sentencia cuando la ley inclusive contempla, diríamos, la posibilidad de reglamentarse, contempla la posibilidad de fijar un mecanismo operativo, contempla que después de verificada la inscripción hay 30 días para hacer el primer pago, contempla que el segundo pago después de 90 días, o sea, hay plazos para llevar adelante. Entonces, ese discurso político, es decir, el Ejecutivo va a cumplir prontamente con la sentencia, claro, puede cumplir con lo que yo estoy diciendo, pero se entiende en la población que va a cumplir con hacer efectivos los pagos. Sí. Entonces, yo diría que el Ejecutivo tiene que darse un baño de legalidad y no tener un doble discurso. Y eso es lo que todos somos conscientes de que esta ley es absolutamente inconstitucional. Entonces no simplemente no puede hacer una declaración para la tribuna y por otro lado pues estar litigando. Sí, yo creo que si la ley tiene mecanismos y armas que le permite al Ejecutivo dilatar el cumplimiento de esto que es inconstitucional y que será irreversible si es que lo lleva adelante, no tendría ninguna lógica que el Ejecutivo no haga uso de esas armas legales, ¿no? Doctor Amprimo, todavía hay varias preguntas que hacer. Le ruego por favor que se mantenga con nosotros. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Primo, a propósito primero del tema de la demanda de inconstitucionalidad, que todo el mundo parece señalar que efectivamente va a proceder, el tema de los plazos, qué mecanismos tiene el Ejecutivo, que nos ha estado explicando, y por supuesto hay más temas. Adelante, Carlos. Doctor Amprimo, hay un debate muy amplio en estos momentos sobre qué se puede hacer por parte del Ejecutivo u otras instancias para detener, diríamos así, los efectos de esta ley de retiro de aportes a la ONP. Una de ellas ha sido que la propia ONP presente una demanda de amparo, lo que se conoce como amparo colectivo. A su criterio, doctor, ¿hay base para esta propuesta? No sé qué establece el Código Procesal Constitucional en este sentido. ¿Puede la ONP presentarlo? No, mire, en primer lugar no caben. En primer lugar hay que aclarar lo siguiente. Como yo venía explicando, pero su pregunta me obliga a reiterarlo, la ley no establece una devolución inminente de los fondos que ya dispone, porque pareciera que hay en el colectivo la idea que esta ley hace que yo voy mañana a la ONP y mañana me tienen que pagar. Y eso no es verdad, eso no dice la ley. La ley dispone que el Ejecutivo debe emitir un reglamento para implementar el procedimiento operativo. Ese reglamento, ese procedimiento, el Ejecutivo lo podrá plantear y lo podrá reglamentar en la forma que le estime conveniente. Y que dice la ley que después de que se hecho este reglamento y que se inicie el procedimiento de inscripción, porque no se olvide usted, Carlos, que aquí hay una devolución facultativa, habrá que seguir todo un trámite para pedir estar inscrito, para pedir la devolución, que además dice que es hasta por una OIT, o sea que no todos van a recibir una OIT según la ley. Habría gente que puede pedir media OIT, un tercio de OIT, hasta una OIT, y después de ahí hay un plazo de 30 días hábiles
para que se dé el primer pago, y después 90 días hábiles posterior al primer pago para el segundo pago. O sea que esa imagen o idea de la inminencia de la devolución y que hay que tomar una medida rápida, porque si no se va la plata, eso es falso, eso es equivocado, eso es no leer la ley, en primer lugar. En segundo lugar, no caben un amparo ni medidas cautelares, porque para que quepa una acción de amparo contra una norma legal, esta norma legal tiene que ser autoaplicativa. ¿Qué significa autoaplicativa? Tiene que ser una norma cuya aplicabilidad es inminente por la sola publicación de la ley. O sea que la norma tiene que ser incondicionada. Y esta ley no es autoaplicativa porque es una ley que está condicionada, en primer lugar, a la aprobación de un reglamento. Y después a la solicitud de trámite, a la precisión de hasta qué monto, a la aprobación por parte de la ONP. O sea, lo que les quiero decir es que yo he escuchado ayer a algunos profesionales sostener esa posibilidad, pero creo que no han leído la ley, creo que están simplemente hablando por los titulares de los periódicos. Sí, hablaban de un amparo colectivo. Bueno, no hay, porque como el Código Procesal Constitucional dice que para que proceda una acción de amparo contra norma legal, esta tiene que ser autoaplicativa, es decir, que sea de aplicación inmediata e incondicional. Y esta ley no tiene esas características. Sí, nos queda claro que el tema se puede coincidir, digamos, entre el plazo que necesariamente tiene que tomarse el Tribunal Constitucional para tomar una decisión respecto a esta demanda y el reglamento, procedimientos que tendría como herramienta el Poder Ejecutivo para que trate de coincidir precisamente el resultado, que según lo que usted señala y lo que he escuchado también en varios expertos, no habría duda que se conseguirían los 5 votos dentro del Tribunal Constitucional para que se declare la inconstitucionalidad. Pero en el discurso ya político, digamos, entre lo jurídico y lo político, ¿cree usted que la primera ministra, claro, no se puede meter en su cabeza, pero está hablando de que se va a ejecutar la ley por desconocimiento, por calmar aguas, por generar, digamos, una circunstancia determinada de que el Ejecutivo está pegado a la ley y no va a sacar la vuelta y que van a esperar los procedimientos? O sea, ¿qué se busca con esto? Porque lo que me da la impresión después de escucharlo y escuchar a varias voces es que aquí la gente sigue esperando y hay gente que efectivamente cree que va a salir de sus problemas económicos con este tema, ¿no? Mire, Mónica, parece que la enfermedad de hablar a la tribuna no es exclusiva de los parlamentarios, pues, ¿no? Porque simplemente el discurso que da la señora presidenta del Consejo de Ministros es un discurso doble, porque claro, cuando ella dice el Ejecutivo va a cumplir la ley, puede ser que cumpla la ley en la forma que yo a usted le planteo, pero lo cierto es que ese discurso da a entender que va a empezar a entregar los dineros, y a mí me parece que no podemos tener dobles discursos. A mí me parece que el Ejecutivo no puede estar generando una expectativa de devolución de recursos cuando sabe perfectamente que esta norma va a ser lo más probable, en casi un 100%, un 97% va a ser declarada inconstitucional. Entonces, ¿qué hace alentando esa idea de que va a haber devolución, ¿no? Para que haya inclusive hasta gente interesada en crear algún negocio, en tramitar pues solicitudes. Yo me acuerdo ¿usted se acuerda cuando se inició el tema del FONAVI que había hasta... Sí, claro, hay todavía un partido... Yo le tramito usted la devolución del FONAVI. ¿No? ¿Se acuerda? Todavía están. Bueno, pues... vigentes políticamente. En el Congreso. Entonces, ¿qué estamos generando? Una falsa expectativa, ¿no? Otra desilusión, en vez de decir, mire, el Ejecutivo considera que esta norma es inconstitucional y la ha remitido al Tribunal Constitucional de sus facultades. El Ejecutivo procederá a reglamentar la ley en los plazos que estima convenientes. Finalmente, no hay ninguna sanción si es que no lo hace en 15 días, dicho sea de paso, ¿no? Empezará la regulación, pero nosotros estimamos que la ejecución de cualquier medida va a ser
posterior a que el tribunal se pronuncie. Doctor Amprimo, quería... Y de esa manera sí. actúas con la verdad, usas los mecanismos que la Constitución y la propia ley te permiten y no generas falsas expectativas. Doctor Amprimo, ¿no? quería tocarle otro tema. Es muy probable que el día de hoy en el Pleno se decida ya la desactivación de la comisión que iba a elegir a los miembros del TC. ¿Usted cree que ha sido la mejor decisión, que debe ser el próximo Congreso el que elija justamente a estos magistrados? Mire, yo me he expresado reiteradamente en el sentido que lamentablemente este Congreso tiene una serie de dificultades y de vicios, y lo dije inclusive cuando el señor Vizcarra irresponsablemente decidió el cierre del Congreso anterior, y advertí que este Congreso, si eso ocurría, iba a ser un Congreso con estos vicios que estamos el día de hoy viendo. Pero dicho eso, no se puede simplemente negarle que tiene la facultad para hacerlo, claro, y que tiene la legitimidad para hacerlo, ¿no? Porque simplemente aquí lo que pareciera es que se va a cuestionar la elección del tribunal y del Congreso en la medida en que a cierto grupo le interese que hayan ciertos candidatos que puedan salir elegidos. Okay. Eso tampoco es admisible. Mire, si se hubiese elegido al Tribunal Constitucional que se planteó en el Congreso que disolvió el señor Vizcarra, hoy tendríamos un Tribunal Constitucional de lujo, ¿no? Sí. Entonces, simplemente lo que está ocurriendo es que cada vez que se inician estos procesos, se truncan tal, lo que hacemos es desincentivamos a que gente de nivel aspire a ser magistrado. No se van a prestar al maltrato y a ser tratados como un estropajo. Muy bien, doctor Amprimo, muchas gracias, nos queda clarísima su posición. Vamos a una pausa, le agradecemos muchísimo, hasta otra oportunidad, regresamos con otro tema.